Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a una charla muy especial y yo creo que como españoles pues todos deberíamos de estar muy interesados en ella. Por una parte tenemos al excelentísimo señor don Jaime Olmedo, que es el rector de la Universidad Camilo José Cela y que nos va a proporcionar una visión muy especial de qué incidencia tuvo la conquista de España en América Latina. Después nos lo va a presentar también José Ignacio Ruiz, que es catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Alcalá de Henares y nos va a poner en conocimiento de quién es nuestro ponente. Sin más, pues vamos a dar lugar a esta conferencia. Después de la misma va a tener lugar pues como un cuarto de hora en el que podréis hacer las preguntas que consideren oportunas y así pues se hará todo mucho más dinámico. Sin más, pues paso ya la palabra a José Ignacio. Gracias, José Manuel. Gracias, presidente. Gracias a todos ustedes por venir, por acompañarnos en un día que hoy empieza el invierno. ¿Sí? ¿Se oye? ¿Se oye ahora mejor? ¿Sí? Disculpen. Y gracias a ustedes por el esfuerzo de acompañarnos, que hoy precisamente parece que está poco nutrido para una conferencia del máximo interés. Yo creo que la considero una de las mejores que se van a dar en este trimestre, en este trimestre, ¿no? Bien. Me cabe la satisfacción de presentar al profesor Jaime Olmedo, que además es un amigo de hace muchos años. Nos conocemos de hace muchos años y no saben ustedes cómo uno se siente de orgulloso de poder presentar una personalidad como la de él, que tengo que empezar diciendo, sobre todo, que es una grandísima persona, humanamente es impecable, pero desde el punto de vista intelectual yo creo que es uno de nuestros valores que tenemos en España entre los intelectuales, no todavía suficientemente conocido, pero desde luego tiene un calado y yo le auguro todavía un futuro, como verán, que ha desarrollado ya, no el futuro, no, sino su pasado es realmente preeminente. Jaime Olmedo desarrolló su carrera. Esto les recomiendo que luego, cuando tengan ocasión, echen un vistazo a Wikipedia. En Wikipedia viene su perfil y también uno puede acceder a todos los datos de manera más pormenorizada para que vean la dimensión de la persona que hoy tratamos, ¿no? Dicen también su perfil, que su carrera la ha desarrollado en la sede central del Instituto Cervantes, en la Real Academia Española de la Lengua y en la Real Academia de la Historia. Además, como es natural, sus estudios los cursó en la Universidad Complutense y actualmente ejerce como rector, como ya se ha dicho aquí, en la Universidad Camilo José Cela. La biografía es apasionante, tiene un perfil realmente extraordinario. Cuando uno lo mira, pues ve que nos enfrentamos ante una personalidad muy notable. Su biografía profesional dice que es licenciado en Filología Hispánica, una licenciatura que obtiene con premio extraordinario en la Universidad Complutense de Madrid. Es además licenciado con laude en Filología italiana por la Universidad de Bolonia. Es doctor summa cum laude en Filosofía y Letras por la Universidad también de Bolonia. También ha realizado posgrados en Gestión Cultural en la Universidad de Harvard y en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Él realizó su tesis doctoral en Literatura Comparada. Ha pertenecido a la dirección académica del Instituto Cervantes, donde fue coordinador y asesor del anuario El Español en el Mundo. Formó parte del equipo que tradujo y adaptó el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, de la División del Consejo de Europa de Lenguas Modernas, ¿no?
coordinó, y esto ya empieza a ser de gran relevancia, en la Real Academia Española, como miembro del Instituto Cervantes, el Diccionario Panhispánico de Dudas, sí. También ha sido director técnico de la Real Academia de la Historia, donde ha dirigido nada menos que la magna obra del Diccionario Biográfico Español, que es el primer diccionario de biografías para el mundo hispánico, ¿no? Realizado en 50 volúmenes. Nada más ni nada menos que esta obra magna ha descansado sobre sus espaldas, ¿no? En la Real Academia de la Historia, además, ha coordinado el atlas cronológicos de la historia de España. También, y en el papel que ha desarrollado durante muchos años, ha sido un hombre clave en la Real Academia de la Historia, ha dirigido el portal que tuvimos el honor de presentar aquí, en este salón, con la directora de la Real Academia, el portal Historia Hispánica, que fue presentado también en el Palacio Real con la presidencia de los Reyes de España. Este portal de Historia Hispánica geolocaliza el primer Big Data histórico del mundo y es la primera vez que en un país se geoposiciona su historia con más de 150.000 registros geográficos correspondientes a nacimientos, actividades, muertes y acontecimientos de historia hispánica. Ese portal ha recibido el premio al mejor proyecto de digitalización de la Administración española. Es académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. Es académico también de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo y de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, de Bellas Artes, de Bellas Letras, y Nobles Artes. Además de haber ejercido como profesor de literatura española en la Universidad Complutense, donde ha recibido, fíjense bien, el premio de excelencia docente durante 3 trienios sucesivos, el mejor profesor de la Universidad Complutense, la excelencia. En el ámbito institucional es miembro del Comité Cultural Reina Sofía de la Spanish Institute de Nueva York, es vicepresidente de la Fundación Duque de Soria, es miembro del Consejo Asesor de la Fundación Ortega Marañón, es miembro del Consejo de la Fundação Don Luis, con sede en Cascais, y es patrono de la Fundación Río Tinto. Desde luego, además de su vida profesoral, ha ejercido la crítica literaria en el ABC Cultural y en la Revista de Occidente, es miembro de los consejos de redacción y comités editoriales, que no se lo voy a nombrar por lo largo que se haría, y para mí uno de los perfiles más interesantes que ha mostrado es que además es un grandísimo poeta. Tiene un gran libro que a mí me conmovió, que es Sensación de Universo, en su perfil de poeta. Ha recibido numerosos premios. Fue premio de graduación en la Universidad Complutense. Tiene la mención honorífica en reconocimiento del expediente y currículum académico en la convocatoria de Premios Nacionales de Terminación de Estudios Universitarios. Ha obtenido el 8º Premio Extraordinario Complutense de Licenciatura en el área de Humanidades. Es Premio Ciudad de Talavera a la Cultura. Ha recibido el Máster de Oro del Fórum de Alta Dirección, el Premio Fernando de Rojas de las Artes y las Letras, el Premio COPE Talavera de la Cultura, el Premio Cadena Ser de la Cultura, y tiene la Cruz de Mérito Civil, oficial del Mérito Civil. Les podría relatar sus obras. Naturalmente tiene numerosos libros, colaboraciones múltiples, libros y múltiples artículos científicos que no les voy a relatar para no aburrirles. Les invito que en Wikipedia se acerquen por curiosidad y os humen un poco para que vean la calidad de los trabajos que presenta. Para el Casino de Madrid, para el Real Casino de Madrid, es un orgullo y es un honor tener a don Jaime Olmedo, actualmente rector de la Universidad Camilo José Cela, y yo personalmente me honro mucho y me siento tremendamente honrado teniéndolo aquí conmigo, a un amigo de tantos años. Gracias, Jaime, y bueno, y es tu turno. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a
A todos muy buenas tardes y muchísimas gracias por su presencia esta tarde aquí y a todos los que nos puedan seguir a través de las redes. Yo lo primero que quiero hacer es agradecer profundamente al Casino por la invitación a estar esta tarde aquí. Agradezco a José Manuel Martín Ayala sus palabras y quiero tener una mención muy especial para mi querido amigo José Ignacio Ruiz, porque realmente es para mí muy emocionante dar una conferencia en el Casino siendo presentado por él. Le decía ahora de manera casi una confidencia que tenía todo el día una especie de alegría íntima y no sabía muy bien por qué. Y era, ahora lo he descubierto cuando entraba en el Casino, cuando entraba en la institución, y era porque venía a encontrarme con él a dar una conferencia en el Casino. Con lo cual, para mí es un motivo de profunda alegría estar aquí. Ese orgullo que decía José Ignacio, yo lo siento hoy de manera redoblada y verdaderamente créanme que les agradezco profundamente su presencia. Madrid empieza a refrescarse y estar aquí pues supone un acto voluntario de compañía que les agradezco de verdad de todo corazón. Como decía don José Manuel Martín Ayala, quiero hablar de las acciones de cultura de España en el Nuevo Mundo, ¿no? Ese va a ser el principal tema de mi intervención esta tarde. Y quiero hacerlo porque durante siglos todo un conjunto de interpretaciones históricas que caben dentro de la etiqueta de leyenda negra pues ha venido negando u ocultando una serie de aspectos positivos que tienen que ver con la acción de España en América, ¿no? Una de las opiniones más extendidas pues, ha sido la de que la presencia de España se relaciona exclusivamente con, desde el punto de vista político, con una presencia guerrera, desde el punto de vista, digamos, étnico, con una labor exterminadora y desde el punto de vista económico, con una acción de explotación de aquellos territorios, ¿no? Sin embargo, y es lo que quiero venir a contar esta tarde aquí, España llevó a cabo una acción cultural en América desde los primeros instantes del descubrimiento y llevó a ese nuevo mundo, entonces, modelos de cultura que ya se habían implantado en Europa y replicó allí en las provincias de ultramar, que es como realmente deberíamos llamarlo, pues replicó allí la apertura de centros de enseñanza, la instalación de imprentas, la creación de cátedras de lenguas amerindias y todo un mercado de libros, todo un conjunto de escritos se extendió al otro lado del Atlántico con una escasa diferencia temporal respecto de lo que sucedía en Europa, ¿no? Estudiando los tiempos de transición en la navegación, vemos que la diferencia cronológica entre lo que sucedía en Europa y lo que luego llegaba a América era realmente escasa, ¿no? Es decir, todo ese proceso que les digo y que trataré de detallar, lo podíamos hacer de muchas maneras, pero me quiero centrar en algunos hechos concretos. Todo ese proceso, además, se lleva a cabo integrando el elemento autóctono, de forma que ese elemento autóctono integra lo que es realmente la gran novedad o aportación de España en su presencia en América, que es el mestizaje, ¿no? Pues bien, mediante una recopilación de hechos más o menos objetivos y trabajos sobre aspectos concretos, no quiero entrar en valoraciones subjetivas, creo que demasiada opinión hay que volver al dato, hay que volver a la historia factual. Entonces, mediante esa recopilación, como digo, de hechos objetivos, lo que voy a hacer va a ser recoger una serie de hitos de esa presencia española en el Nuevo Mundo que conllevó la incorporación de esos nuevos territorios no solo a la administración de la monarquía hispánica, sino también a toda esa dimensión intelectual, a toda esa dimensión cultural que, como digo, se estaba dando en Europa y de la que España era punta de lanza. Pues bien, para todo eso quiero que nos situemos en una fecha exacta del año 1492, nos situamos en el 18 de agosto, jueves 18 de agosto de 1492, porque ese día se terminó de imprimir en Salamanca la gramática sobre la lengua castellana de Nebrija, una obra en la que, como saben, por primera vez un humanista
llevaba a la práctica la idea de someter a las leyes de la gramática una lengua romance en todos sus aspectos, ¿no? Pues bien, ese mismo día, ese 18 de agosto, jueves de 1492, la expedición de Colón se encontraba detenida en las Islas Canarias por haberse roto el gobernario, es decir, el timón de una de las 3 carabelas de la Pinta, ¿no? Y alrededor de esas mismas fechas, como digo, rondando ese jueves 18 de agosto de 1492, también se instala en Sevilla un joven impresor de origen incierto, al que se le presume germánico porque firma como Jacome alemán. Se trata de Jacobo Kronberger, ¿no? Jacobo Kronberger llegaría a regentar uno de los más importantes talleres tipográficos de la primera mitad del siglo XVI y será cabeza de toda una saga de impresores decisivos para, como vamos a ver, la implantación de la imprenta en el Nuevo Mundo y para, a partir de ahí, la difusión en el Nuevo Mundo de toda la cultura escrita. Pues bien, estos 3 personajes que acabo de mencionar, Colón, Nebrija, Kronberger, son esenciales para ver algunas de esas acciones de cultura en el Nuevo Mundo de lo que podríamos llamar, y luego veremos por qué, la primera globalización. Bien, como escribió Fernán Pérez de Oliva en una obra en el primer cuarto del siglo XVI, que es su Historia de la invención de las Indias, invención en el sentido de encontrar, invenire en latín es encontrar, venir al encuentro, pues esa historia de la invención de las Indias, no es que las Indias fueran una invención, sino que fueron un descubrimiento, fueron un encuentro. Él dice en su obra que Colón partió de España, dice, a mezclar el mundo, a mezclar el mundo. Por su parte, esa lengua que hemos visto codificada por Nebrija y los libros impresos desempeñaron también a través de una serie de redes un papel silencioso pero sumamente importante en esa gran tarea de difundir la civilización europea y la cultura española hasta los confines de la tierra, ¿no? El Atlántico, en esa edad moderna, fue un espacio compartido en el que personas, bienes e ideas circulaban a través de unas fronteras mucho más porosas de lo que podamos imaginar, y esa circunstancia afectó también a los libros. Los libros, como vamos a ver ahora inmediatamente, viajaron a América de la mano de los primeros descubridores y conquistadores, y conforme se fue extendiendo el asentamiento de los europeos en América, se van a establecer en ese nuevo mundo impresores en los distintos virreinatos, se van a crear redes para la distribución del libro, redes que van desde un librero abierto con una tienda en una gran ciudad hasta los vendedores y mercachifles que de forma ambulante van de lugar en lugar vendiendo todo tipo de mercancías. Por lo tanto, y esta es una de las primeras ideas que quiero trasladar, el libro, y no solo la espada, acompañó desde el primer momento del descubrimiento a aquellos viajeros que sabían leer y que llevaban consigo libros para el entretenimiento durante la larga navegación por el Atlántico, y personajes como clérigos, abogados, administradores, médicos, boticarios, etcétera, también embarcaron con ellos colecciones de libros, a veces muy modestas, pero que ellos consideraban imprescindibles para el ejercicio de su oficio una vez se asentasen en el Nuevo Mundo. Especialmente sobrecogedor es el primer testimonio que tenemos de un libro en territorio mexicano. A finales de febrero del año 1519, Hernán Cortés, que marchaba a la conquista de México, arribó con su hueste a la isla de Cozumel, frente a la costa de Yucatán, y allí vieron venir a una canoa de remos, en la que viajaban aparentemente 4 indios, uno de los cuales resultó ser un español, Jerónimo de Aguilar, que tras haber pasado a América con Diego Colón, había naufragado en esas costas 8 años antes. Fue capturado por los indios mayas y había vivido prisionero de ellos todo ese tiempo, ¿no? Pues bien, resulta conmovedora la descripción que Bernal Díaz del Castillo hace del momento en que este personaje, que lleva 8 años secuestrado por los mayas, se reencuentra con Cortés y con sus hombres después de vivir, como digo, 8 años como esclavos, en los que había ido paulatinamente perdiendo prácticamente su identidad europea. Dice Bernal Díaz del Castillo en esta obra que vemos en pantalla, que le tenían por indio propio, Cortés y los hombres españoles le tuvieron por indio propio, y dice porque de suyo era moreno e tresquilado a la manera de indio esclavo, e traía un remo al hombro e una manta vieja muy ruin,
e un braguero aún peor, con que cubría sus vergüenzas, e traía atado en la manta un bulto que eran unas horas muy viejas. Bien, es decir, este personaje que lleva 8 años con los mayas lleva consigo un libro de horas, ¿no? Que, como saben, era pues esos devocionarios, ¿no? En el siglo XVI, ¿no? Es decir, este librito de horas que este personaje ha conservado durante esos 8 años de cautiverio con los mayas es casi el único elemento que permite identificar a este personaje, a Jerónimo de Aguilar, como español. Es un libro que, a juzgar por el celo con que lo ha guardado y con que lo llevaba, porque nos dice el cronista, como hemos visto, que lo traía atado en la manta, es un libro que se había convertido durante esos 8 años prácticamente en el único vínculo que mantuvo Jerónimo de Aguilar con su identidad española, con su identidad cristiana. Pues bien, después de ser rescatado por Hernán Cortés, Jerónimo de Aguilar se convirtió, junto con la Malinche, en intérprete. Aguilar sabía a la perfección la lengua maya, después de 8 años, como hemos dicho, conviviendo con ellos. La Malinche hablaba tanto maya como azteca, entonces se estableció un sistema triple de traducción en el que los aztecas hablaban a la Malinche en su lengua, esta lo traducía al maya y Jerónimo de Aguilar a su vez se lo comunicaba a Cortés y a sus hombres, ¿no? Por lo tanto, como hemos visto, este es el primer testimonio que tenemos de un libro en el Nuevo Mundo, en concreto en territorio mexicano, ¿no? Pero, como hemos visto, el libro irrumpe en el Nuevo Mundo acompañando el viaje peregrino de aventureros, de comerciantes y toda una variada gama de servidores de la corona o de la Iglesia, y allá donde una ruta favorezca la llegada de cualquier bien material, también vamos a encontrar los libros. El libro se lleva consigo, como hemos visto, pero el libro también se envía. Se enviaba de todo. Se enviaban desde menudencias, se enviaban librillos, pliegos sueltos, pequeños impresos, se enviaban libros caballerescos breves, se enviaban libros religiosos, vidas de santos, textos piadosos, pero también se enviaban todos los títulos de la literatura bajo medieval y renacentista, es decir, todo el Parnaso de nuestras letras de oro llegó también a Indias, y llegaban junto a ellos obras de literatura, obras de historia, de política, de jurídica, llegaban los clásicos grecolatinos, tratados de saberes humanísticos, y se envió desde pequeños lotes a grandes cargamentos de libros. Es muy importante reparar en que la situación no nos revela el libro en exclusiva como un elemento de evangelización. Es verdad que hemos visto que hay todas esas obras religiosas, vidas de santos, textos piadosos, pero el panorama es mucho más rico y mucho más diverso. Junto a esos libros de devoción llegaron también a Indias obras de entretenimiento, obras de ficción narrativa, lo que se llamaban entonces historias mentirosas, ¿no? Esas historias mentirosas iban a penetrar en América, llevadas primero por los conquistadores en sus mochilas y más tarde enviadas desde la península por impresores, por comerciantes de libros, y en cuanto la imprenta favoreció su impresión, también se imprimieron de forma masiva en el Nuevo Mundo. En 1525 les pongo un ejemplo clarísimo de esto que les digo. Fíjense, en 1525, muy primeros años, ¿no?, de la presencia de España en América, se realizó en Santo Domingo una almoneda pública de las posesiones de una mujer llamada Isabel de la Peña, que era viuda de un espadero que había muerto en la isla española 4 años antes. Es decir, una mujer modesta, una situación, una posición social modesta, mujer de un espadero, se hace una almoneda de sus bienes. Y a pesar de ser una mujer humilde y de no constarnos que tuviera relación alguna con el libro o con el mundo del libro, se hallaron en su posesión casi 300 impresos de muy variada temática. Libros religiosos, pero también libros médicos, cartillas, y tenía, entre otras obras de entretenimiento, por ejemplo, La Celestina. Cancioneros, autos dramáticos de Gil Vicente, obras caballerescas breves, libros de caballerías como un Primaleón, un libro que, por ejemplo, en esa almoneda fue comprado por un tonelero, ¿no? Es decir, nos damos cuenta de cómo realmente el libro ya no está adscrito a unas élites culturales. La mujer de un espadero tiene un Primaleón que lo compra un tonelero. Pues bien, en 1531 una real cédula ordena que la Casa de Contratación no permita la exportación a América de los libros de romances y de historias vanas y de profanidad
como son, dice, el Amadís y los de esta calidad, ¿no? Se pensaba que estos libros, estas historias mentirosas que decía yo antes, podían distraer las labores de predicación o confundir a los indígenas recién convertidos, y porque se pensaba que si entendían que los libros eran portadores de historias mentirosas, también lo sería la Biblia, que sin embargo era utilizado como libro de evangelización, ¿no? Lo que pasa es que esta prohibición no debió de observarse mucho porque se repitió en 1536, en 1541, en 1543, 52, etc. Es decir, ninguna de estas prohibiciones afectó a la llegada de libros a América y las obras de ficción, así como el resto de creaciones, llegaron al Nuevo Mundo. Bien, pues todo este tráfico de libros, que como digo empiezan a enviarse desde España desde el primer momento, se reforzó cuando las instituciones culturales que empiezan a arraigar en América generan necesidades concretas. Y las generan sobre todo en el ámbito educativo, que conlleva una demanda del libro como mercancía. Cada vez que se fundaba una ciudad, se creaba un centro educativo cuya gestión se encomendaba a las diferentes órdenes religiosas. El 6 de enero de 1536, por ejemplo, se inaugura lo que estamos viendo, el Colegio Imperial de la Santa Cruz en Tlatelolco. Esta es la imagen actual del centro educativo, lo podemos ver en la imagen anterior y cómo se conserva exactamente en la actualidad. Esta es una institución educativa franciscana de élite, creada para los hijos de los aztecas, hijos de caciques indios de entre 10 y 12 años, para que pudieran internarse y ser educados en la religión, en la lectura, en la escritura, en la gramática latina, en la retórica, en la música, en la medicina, con profesores nada menos que como, por ejemplo, Fray Bernardino de Sahagún, que fue profesor del Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco. Bien, esta fue la primera institución de educación superior en América. Contó con una espléndida biblioteca. Los recuentos más exactos nos hablan hoy de unos 377 volúmenes en esta biblioteca. Y para que vean la evolución de estos fondos, a finales del siglo siguiente, es decir, más de un siglo y medio después, en instituciones semejantes estas cifras ya se habían multiplicado por 10. Hay el colegio máximo que los jesuitas, por ejemplo, regentaban en Quito, ya tiene 3.067 volúmenes. Hemos pasado de los 377 a 3.067 volúmenes. Muy pronto, además, como saben, se crean las universidades en Indias. Antes de cumplirse medio siglo del descubrimiento, en el año 1538, el Colegio de los Dominicos de Santo Domingo es autorizado a llamarse Universidad de Santo Tomás de Aquino. Y en 1551, Carlos V hizo fundar las primeras universidades generales o mayores en América. Dice en la Real Disposición: por el mucho amor y voluntad que tenemos de honrar y favorecer a los naturales de nuestras Indias y desterrar de ellas las tinieblas de la ignorancia. Así se funda la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, en Perú, y la Real y Pontificia Universidad de México. Y a partir de ahí se fundan en América más de 20 centros de educación superior, 26 hasta la emancipación de las primeras repúblicas, 26 centros de educación superior. Solo en el siglo XVII, por ejemplo, se fundan universidades en Bolivia, en Ecuador o en Guatemala, y en cuanto aparecieron las universidades, surgen las cátedras de lenguas indígenas, algo que, por ejemplo, no ha sucedido en Estados Unidos hasta el siglo XX, nosotros en el siglo XVI. Efectivamente, Felipe II funda cátedras de lengua indígena en las universidades de Lima y México y en todas aquellas ciudades donde hubiere audiencias, ¿no? Es decir, aprovechando las infraestructuras de la carrera de Indias, como saben, la carrera de Indias conectaba Cádiz con Veracruz, llegaba a haber convoyes de hasta una cuarentena de navíos, bibliotecas particulares, pero también bibliotecas institucionales, marcharon a América y se fueron incrementando los fondos, como digo, a lo largo de los siglos XVI y XVII. Y al lado de esas bibliotecas privadas, que se formaban pues, para la propia formación o para el propio deleite, se crean las instituciones, como digo, que empiezan a acumular esos fondos y que se van manteniendo al día, incorporando sin tardanza las últimas novedades literarias y culturales que se imprimen en Europa. Por lo tanto, el ritmo de las flotas
marcaba el abastecimiento cultural de los virreinatos. Muchas veces los llamados navíos de aviso, es decir, navíos que parten para dar alguna nueva, fueron utilizados para colocar rápidamente y con ventaja las novedades recibidas en Sevilla, pero también en el sentido contrario. Es decir, muchos de los libros embarcados sabemos que forman parte de ediciones recién publicadas, lo que informa sobre la inmediata presencia en territorio americano de las obras publicadas en la península. De este modo, la poesía, el drama, la narrativa de los grandes autores de los siglos de oro llenaron el corazón y la cabeza de los españoles que estaban a ambos lados del Atlántico, y lo hicieron, como veremos luego, con escasa diferencia temporal. Pero también hay casos curiosos, como les decía, es decir, no solamente los libros van de España hacia América, también hay una cierta agilidad en lograr que algunos libros vengan de América a España, como es el caso que estamos viendo aquí, esta relación historiada de las exequias funerales con motivo de la muerte de Felipe II. Se imprime en el año 1600 y, si nos vamos a la Fe de Erratas y ampliamos la imagen, fíjense lo que consta. Dice: la priesa de la impresión de este libro, porque fuese en la flota, causó no quedar tan expurgado de erratas como pudiera quedar. Es decir, hay que terminarlo rápido porque sale el barco y este libro tiene que llegar a la península para conmemorar esas exequias con motivo de la muerte de Felipe II. Por lo tanto, vemos una estrechísima relación entre el libro y las rutas y la presencia de obras en América y España, con el único desfase cronológico o temporal obligado por la travesía. Pues bien, esto que sucede en América salta también las aguas del Atlántico y lo vemos también en las aguas del Pacífico. Es decir, respecto a la conquista de las islas del Poniente o las islas Filipinas, hay que subrayar que Legazpi, vemos un grabado del año 1860, tenía una gran formación como letrado y en cuanto su expedición salió de México, sus libros le acompañaron. Como saben, gracias no solamente a Legazpi la ida, sino sobre todo a Urdaneta, se consigue establecer el tornaviaje, es decir, la forma de volver para arribar a Acapulco, y así queda abierta otra de las grandes autopistas marítimas del momento. Es la ruta que luego, hasta 1815 nada menos, transitará el llamado Galeón de Manila o la Nao de China. No solamente es la ida a Filipinas, el gran mérito es, como digo, gracias a la pericia de Andrés de Urdaneta, lograr el tornaviaje remontando aguas arriba y bajando después por la costa de Estados Unidos hasta llegar a Acapulco. Pues bien, la carrera de Indias desde la península hasta Veracruz y el Galeón de Manila desde Filipinas hasta Acapulco eran las dos grandes autopistas que conectaban el mundo. Pues bien, Legazpi, que como digo marcha a Filipinas, se traslada en 1569 a la isla de Panay, y yo les decía antes que había ido acompañado por sus libros. Y podemos saber cuántos libros tenía Legazpi, porque en uno de los traslados entre islas, una tormenta sorprendió a la fragata que llevaba toda la casa y la recámara de Legazpi, nos cuentan las crónicas, y se perdieron en el mar, además de todas sus armas, dice, más de 130 cuerpos de libros muy buenos de historias que tenía para algunos ratos de desenfado, que fue lo que más sintió, ¿no? Desde luego es una biblioteca verdaderamente extraordinaria para un conquistador. 130 cuerpos de libros, nos dice. Para que tengamos una referencia, estos 130 libros que lleva Legazpi consigo no se alejan mucho de los 188 que 50 años más tarde tenía el Inca Garcilaso de la Vega cuando se inventaría su biblioteca tras su muerte en 1616. Bien, al igual que la flota de Indias unía a España y América, como hemos dicho, el Galeón de Manila unía el archipiélago filipino con la Nueva España. Y al tiempo que se transportaban otros productos, estos barcos sirvieron también para llevar libros y noticias, ¿no? México, lo estamos viendo aquí, se convierte en una nueva metrópoli. México era el centro del mundo. Si realmente México hoy
fuera consciente de esto, reclamaría este momento como el gran momento en el que México fue el centro del mundo. Porque México era el punto en el que se unía Oriente y Occidente. México, como digo, era el centro. De hecho, el camino que la comunicaba con Acapulco, Humboldt lo llamó el camino de Asia, y el camino que comunicaba México con Veracruz, de donde partía la carrera de Indias, lo llamó el camino de Europa, ¿no? Bernardo de Balbuena, en un poema suyo titulado Grandeza Mexicana en 1604, se regocija de esta mundialización que tiene a México en el verdadero centro del mundo conocido. Dice: México al mundo por igual divide. En ti se junta España con la China, Italia con Japón y finalmente un mundo entero en trato y disciplina, ¿no? Es el momento, como digo, en el que México tiene ese gran protagonismo. Hemos visto, por lo tanto, cómo estas obras literarias de ficción acompañaron al conquistador desde sus primeras aventuras o le siguieron muy de cerca conforme realizaba sus increíbles gestas, y muchas veces estas lecturas inspiraron sus acciones, muchas veces le dieron solaz cuando descansaba y en otras ocasiones fueron un bálsamo para sus sueños frustrados. En general podemos decir que mientras que la península enviaba al Nuevo Mundo libros de entretenimiento, de ficción, se recibía desde allí por parte de los cronistas historias de la conquista, ¿no? Esas crónicas de la conquista. Por lo tanto, aunque sea de una forma muy superficial, podemos decir que exportábamos ficción e importábamos historia, ¿no? Pero las fronteras entre esa historia y esa ficción se diluían, eran sumamente porosas, ¿no? Porque tan extraordinarios eran los hechos que llevaban a cabo los conquistadores que el relato estricto que de ellos hacían los cronistas ya parecía de por sí una novela de aventuras, ya parecía de por sí una novela de caballerías. La realidad que se encuentran allí en ese lugar sobrepasa la fantasía y era inevitable que existiesen mutuas interacciones entre lo real y lo imaginario, ¿no? Por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo, que combatió con Cortés, cuando los españoles vieron por primera vez la panorámica de la capital azteca, escribe en su Historia verdadera de la conquista de Nueva España: nos quedamos admirados y decíamos que parecía a las cosas de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís. Pero es interesante cómo lo dice Bernal Díaz del Castillo, porque esa referencia a Amadís de Gaula no es, digamos, un alarde cultural exclusivo del cronista, sino que lo formula en primera persona del plural. Por lo tanto, procede de un saber compartido. Dice: decíamos que parecían las cosas de Amadís. Por lo tanto, esa es una común experiencia de lectura entre los españoles que acompañan a Cortés, y la realidad americana se ve con esos ojos. Es decir, esa realidad remite a la imaginación del conquistador, a sus lecturas caballerescas. Por eso es lógico que parte de la onomástica del nuevo territorio, elegida para designar nuevas realidades, provenga en gran parte de los libros de caballerías. Y ahora vamos a ver unos pocos ejemplos. Es decir, tan imbuidos estaban de esas lecturas que, por ejemplo, las Sergas de Esplandián, que las estamos viendo aquí, que es el quinto libro del Amadís, es la fuente de dos de los topónimos más importantes del nuevo continente: California y Amazonas, ¿no? California es el nombre que Montalvo, que el autor, había inventado para nombrar la tierra de la reina Calafia y de sus guerreras. El paisaje en cuestión se lo leo brevemente. Dice: sabed que a la diestra mano de las Indias existe una isla llamada California, muy cerca de un costado del paraíso terrenal, y estaba poblada por mujeres negras sin que existiera allí un hombre, pues vivían a la manera de las amazonas. Aquí estamos viendo una imagen de la California cuando todavía se pensaba que era una isla y no una península, ¿no? Y eso es de donde los conquistadores toman ese topónimo de una obra de caballerías para aplicarlo a un territorio que acaban de descubrir. Y lo mismo, el mayor río americano toma su denominación, el Amazonas. Es verdad que las Amazonas aparecen en la Ilíada, ¿no? Pero en todo este contexto, la lectura más reciente que tienen los españoles, y sobre todo cuando se va remontando el río, es precisamente las Sergas de Esplandián, de García Rodríguez de Montalvo, de manera que cuando Francisco de Orellana en 1542 navega el río,
desde sus orígenes hasta su desembocadura atlántica, es cuando encuentra en sus orillas a esos grupos de mujeres armadas con arcos y flechas que él dice hacían tanta guerra como 10 indios, cada una de ellas, y que vincula con esas amazonas. Otro ejemplo, por ejemplo, lo tenemos en el caso de la Patagonia, que es un topónimo que también recibe su nombre a partir de un libro de caballerías. Patagonia deriva de Patagones, y Patagones es el nombre que Fernando Magallanes dio a los indígenas tehuelches, que se encuentra en la bahía de San Julián, en la actual provincia argentina de Santa Cruz, cuando allí fondea en julio de 1520. Los tehuelches eran una tribu que tenían tamaño gigantesco, que eran percibidos como feos, que además se decía que comían carne cruda, que eran en extremo feroces y belicosos, y es la descripción que se hace del gran Patagón, que es un salvaje, indómito y deforme, que lucha contra Prima León, que es el gran protagonista de ese libro de caballerías. Por lo tanto, el conquistador equipara sus vivencias a sus lecturas, ¿no? Y va interpretando a la luz de estas referencias literarias todas esas aventuras que él vive y que casi relaciona con unas andanzas de un caballero andante, ¿no? Bien, el contacto entre los dos mundos abre la puerta al conocimiento de nuevas culturas, al conocimiento de nuevas lenguas, y los españoles que llegan a América se enfrentan con un problema, que es tener que comunicarse con los pobladores locales. En ese proceso de comunicación se pasa por distintas etapas, pero es sin duda uno de los momentos de mayor crecimiento del conocimiento lingüístico en la historia humana. Es decir, el conocimiento y el estudio del gran número de lenguas de los pobladores indígenas en la región provocó, como digo, uno de los momentos de mayor crecimiento del conocimiento lingüístico. Es verdad que en los primeros momentos de la conquista la comunicación se dio primordialmente a través de intérpretes, pero pronto se opta, tanto desde la Iglesia como desde la corona, por el empleo de las lenguas indígenas, y Carlos V promovió en 1522 el estudio y reconocimiento oficial de las lenguas amerindias, ¿no? Es, por lo tanto, preciso conocer y estudiar esas lenguas. Y los españoles se aplicaron al conocimiento y a la codificación de esas lenguas indígenas mediante la elaboración de manuales, ¿no? Y ahí sirvió sobre todo el modelo de Nebrija para gramaticalizar unas lenguas que eran en su mayoría ágrafas, lenguas que eran a lo sumo simbólicas, ¿no? Por lo tanto, el trabajo de los misioneros desde el punto de vista lingüístico no fue nada sencillo. Se enfrentaron primero a la dificultad de tener que representar lingüísticamente esos idiomas, ¿no? Y a partir de ahí se publican textos en distintas lenguas, y lo que es impresionante es que todo ese conjunto de lenguas amerindias hoy se puede conocer y hoy se puede estudiar a la labor de gramaticalización, transcripción y conservación que llevaron a cabo los evangelizadores españoles. Sin esa labor, hoy no habría ese patrimonio lingüístico amerindio. Yo he recontado 109 obras solo durante el siglo XVI dedicadas a lenguas indígenas, y están todas, prácticamente la lengua purépecha, la pirinda, el maya, el otomí, el tarasco, la mixteca, huasteca, poconchí, el chipcha, quiché, quechua, el mapuche, el araucano, el aymara, el toconate, es decir, todas las lenguas, hasta 109, se hacen vocabularios, se gramaticalizan, y gracias a eso todas esas lenguas amerindias, hoy reconocidas como identitarias por esas comunidades, se conservan gracias a la labor realizada por los españoles en Indias. Fue, por lo tanto, un esfuerzo filológico sin precedentes. Esas lenguas también nos enriquecen la nuestra. Aquí estamos viendo, de la obra de Gonzalo Fernández de Oviedo, el primer dibujo que tenemos de una hamaca. Es una de las palabras que se nos incorporan, junto con canoa, que es la primera y que ya anota Nebrija en su vocabulario, y muchas otras, ¿no? Aquí Colón descubre en 1492 este artilugio, lo anota sin nombre en su diario, pero luego es Fernández de Oviedo quien descubre esta forma de lecho para descansar, que luego se generalizará dentro de la marinería, primero española y después mundial. Es la primera imagen que tenemos de una hamaca. Por lo tanto, también
en el Nuevo Mundo los españoles y nuestro idioma se impregna de una realidad, ¿no? Bien, muy pronto, en 1524, con el objeto de centralizar todo el gobierno de las Indias, se crea el Consejo Supremo y Real de las Indias. Estamos, por lo tanto, en el 500 aniversario de la creación del Consejo de Indias, ¿no? Es la más alta institución administrativa para la gestión del Nuevo Mundo. España, por lo tanto, lo que va a hacer va a ser desdoblarse en América. Es decir, las viejas ciudades y los reinos de España se reencarnaron en América. Allí desde el inicio se fundan ciudades a la usanza española, emplazadas principalmente sobre asentamientos nativos. Aquí estamos viendo la Ciudad de México con una planta de cuadrícula trazada a cordel, perfecta, con sus calles perpendiculares, ¿no? Con su espacio abierto, se advierte en el centro lo que es el zócalo, ¿no? Es decir, España se desdobló en América, el viejo mundo se desdobló en el nuevo mundo, ¿no? Y en ese entorno de lenguas ágrafas, como les decía, en ese entorno de libros y escritura, fueron elementos sumamente novedosos, ¿no? Desde la propia escritura hasta el urbanismo, ¿no? Bien, una de las cosas que más sorprende a los indígenas allí es la propia escritura. A ellos les llama la atención que una carta escrita en un lugar pueda decir a una persona en otro lugar, como si tuviera vivo esa formulación por el camino, ¿no? Piensan algunos de ellos que tienen ánima, que están inspiradas por una serie de espíritus sobre los que ellos tienen la reserva, ¿no? Aquí estamos viendo, para lo que supone un libro en España, estamos viendo una imagen muy significativa. Quiero que pongamos en contraste ahora dos imágenes sobre la diferente consideración del libro. En España, en esos momentos, un libro es considerado el mayor presente que puede hacerse, ¿no? Aquí estamos viendo la obra de Gonzalo Fernández de Oviedo, que es el Clarivalte, que es una novela de caballería publicada, como vemos, en 1519, y ahí está el autor, Gonzalo Fernández de Oviedo, de rodillas, ofreciéndole la obra al duque de Calabria, a quien está dedicada. Sin embargo, aquí vemos una imagen muy distinta. Es la primera imagen de un nativo con un libro en la mano. Ahí lo estamos viendo. Aquí se nos detalla, el secretario de Pizarro lo hace, en esa obra que están viendo ahí, La verdadera relación de la conquista del Perú, se nos detalla el encuentro entre el dominico Vicente de Valverde, ahí lo vemos con el hábito dominico, una tarde de noviembre del año 1532, el gobernador Francisco de Pizarro, aquí vemos detrás del dominico, y Atahualpa. Y leemos que cuando el fraile se acercó a Atahualpa con una cruz en una mano y la Biblia en la otra, Atahualpa dijo que le diese el libro para verle. Él se lo dio cerrado, y no acertando Atahualpa a abrirlo, el religioso extendió el brazo para abrirlo. Y Atahualpa, con gran desdén, le dio un golpe en el brazo, no queriendo que lo abriese, y porfiando él mismo a abrirlo, lo abrió. Y no maravillándose de las letras ni del papel como otros indios, lo arrojó 5 o 6 pasos de sí, ¿no? Esa es la imagen que tenemos ampliada. Es decir, vemos que el libro preside la escena crucial de la conquista del Perú, pues cuando Atahualpa, que ni sabe manejarlo ni entiende el sentido de ese libro, cuando Atahualpa arroja la Biblia a los pies del fraile Valverde, es el pretexto para que la hueste española capture al Inca y descabece de esa forma el imperio de los Incas. Pues bien, fíjense, esto está sucediendo en 1532. En muy pocos años esa situación ha cambiado por completo. Es decir, de no saber abrir un libro y de no entender el sentido de ese objeto, en apenas 15 años toda una generación cambió su relación con los textos y supo aprovechar al máximo los nuevos materiales impresos. Es el caso de, por ejemplo, un personaje llamado Antonio Huitzimengari. Este Antonio Huitzimengari era el gobernador indígena de Michoacán, que se interesó por el estudio y por las lenguas clásicas hasta el punto de que en el año 1559 compró algunos libros en una almoneda. Y compra libros de Erasmo, compra el libro de música para vihuela de Miguel de Fontllana y compra, dice, un Osías Marco, es decir, las poesías de Ausiàs Marc, haciendo referencia al gran poeta en catalán, ¿no? De forma que, fíjense, entre 1532 tenemos esta imagen de un indio
que lanza un libro con desprecio a 1559 en el que un gobernador indígena de Michoacán compra las obras de Ausiàs Marc, ¿no? El salto cualitativo es inmenso. Pues bien, cuando todo el envío de libros, como les decía antes, no bastó, se instalaron imprentas en el Nuevo Mundo. Y esto es importantísimo porque ya no era bastante, ¿no?, con el envío de los libros que se hacían desde la península, y además era costoso el corregir un libro aquí, mandarlo para allá. A veces se escribían los libros allí, se mandaban para acá, se componían aquí, se volvían a enviar de nuevo. Hemos mencionado al principio a tres personajes, a Colón, a Nebrija y a Kronberger. Vamos ahora con Kronberger. Es, como les decía, el que dominó la industria de la imprenta en España hasta su muerte en 1528, ¿no? Pues bien, cuando él muere, en 1528 lo sustituye su hijo Juan, que tiene la aportación de ser el primero en llevar la imprenta al Nuevo Mundo. Y en la introducción de la imprenta en el Nuevo Mundo tiene muchísima importancia este personaje que estamos viendo aquí, que es Antonio de Mendoza, que es el primer virrey de la Nueva España, que junto con este otro personaje que estamos viendo aquí, Fray Juan de Zumárraga, que es el primer obispo de la Ciudad de México, pues instalan la primera imprenta en el Nuevo Mundo. Y la instalan con, como digo, con la colaboración de Juan de Kronberger, que envía allí como maestro a un empleado suyo que tiene en Sevilla, llamado Juan Pablos, es un italiano, Giovanni Paoli, originario de Brescia, ¿no? Y Kronberger, de esa manera, con la ayuda del obispo y del primer virrey de Nueva España, instala a la primera imprenta ayudándose de este cajista italiano. Por lo tanto, lo hacen en 1539, es decir, 18 años después nada más de la conquista de la Ciudad de México, en 1521, el Nuevo Mundo tiene ya su primera imprenta. Esto supone que estamos frente a una conquista tecnológica enorme, ¿no? Porque el invento de Gutenberg apenas tenía, como digo, pues unos 60 años, es la gran novedad científica y salta de Europa a América en tempranísimo momento. Esta primera imprenta se instala en este edificio que estamos viendo ahí y que se conserva aún en la Ciudad de México, es la Casa de las Campanas, que era propiedad de Fray Juan de Zumárraga, está muy cerca del Zócalo y allí se instala la primera imprenta. Y esa primera imprenta imprime una doctrina cristiana en lengua mexicana y castellana, que es una obra ordenada y pagada por el propio Juan de Zumárraga. De modo que tenemos a un impresor alemán, Kronberger, instalado en Sevilla, enviando al Nuevo Mundo de la monarquía hispánica a un cajista italiano para imprimir en México una obra en español y en náhuatl. Eso fue la primera globalización, por eso se lo mencionaba al principio, ¿no? Pues bien, como premio a esa instalación de la imprenta, el emperador concede a los Kronberger el monopolio de la imprenta y luego ya, a partir del final de ese monopolio, ya se abren imprentas en otros virreinatos. El virreinato del Perú es otro italiano, Antonio Ricciardi, que había trabajado como impresor en México, quien abre la imprenta, sobre todo requerida por los jesuitas en la universidad. Y también la primera obra es una edición trilingüe. La primera obra que se imprime en Perú es una edición en quechua, en aymara y en español, ¿no? De manera que, como vemos, la imprenta se instala para editar en esas lenguas indígenas, ¿no? En 1626 se instala la primera imprenta en Ecuador y así sucesivamente, ¿no? Es muy impresionante ver cómo la instalación permanente de imprentas en las capitales virreinales durante el siglo XVI cobra aún más importancia si la comparamos en el caso, por ejemplo, de las colonias inglesas en Norteamérica, donde la imprenta se introdujo con muchísima posterioridad. Por ejemplo, en Nueva Inglaterra, en Cambridge, en Massachusetts, en 1638, en Boston en 1674, en Filadelfia en 1685, en Nueva York en 1693. Es decir, España lleva más de un siglo con las imprentas instaladas en el Nuevo Mundo. Pues bien, y con esto voy terminando, los libros y las lenguas, como vemos, circularon por el Nuevo Mundo, cruzando océanos, en viajes y tornaviajes,
con una peripecia que es verdaderamente apasionante reconstruir. Hubo todo un trasiego de papeles, hubo eso que se ha llamado océanos de libros, y vemos, por lo tanto, la riqueza de los intercambios entre el viejo y el nuevo mundo y viceversa, con libros que van y vuelven. Se va construyendo poco a poco todo un imaginario compartido, todo un universo común de referencias en el que las influencias son mutuas, y son mutuas, como estamos viendo aquí, estos caciques descendientes de esclavos alzados que muestran su obediencia a Felipe III, ataviados con sus adornos indígenas, pero también con jubón, con cuellos y puños de lechuguilla y capa española. Es decir, muy poco a poco ese océano Atlántico se fue convirtiendo en un nuevo Mare Nostrum. Gracias a esa carrera de Indias por un lado y gracias al galeón de Manila por otro, pues se fue tejiendo toda una red, todo un sistema de comunicación naval que unió mediante rutas marítimas todo el mundo conocido. La carrera de Indias, como decía antes, se convirtió en una gran autopista que unió los dos continentes, y el Atlántico se convirtió en un nuevo Mediterráneo, en el sentido de que ahora sí que quedaba en medio de dos tierras, ¿no? Y a partir de entonces, como escribe el Inca Garcilaso, no hay más que un mundo. Y aunque llamemos mundo viejo y mundo nuevo, es por haberse descubierto, dice él, aquel nuevamente para nosotros, y no porque sean dos, sino todo uno. De ambas naciones tengo prendas, es una frase preciosa del Inca Garcilaso, de ambas naciones tengo prendas. Pues bien, estas rutas marítimas transportaron mercancías, bienes, personas, noticias, espíritu de época, ¿no? Gracias a esos eslabones humanos, ¿no? Se fue formando toda una cadena de comunicación gracias a esos hombres que vencieron las distancias. El paso de tantos hombres entre los continentes fue tejiendo esos vínculos a la vez que ofrecía una fuente continua de información y de conocimiento. Y esa fuente continua de información y conocimiento se ve, por ejemplo, en obras como esta. Este es el Códice Chimalpaín, que es obra de Domingo de San Antón Chimalpaín, que es un cronista mexica, que va anotando en el volumen 3, este que estamos viendo aquí, en forma de anales, en náhuatl y en español, todo aquello que sucede en el mundo entre 1577 y 1615. Entonces, lo importante es que él anota allí en México lo que sucede en Europa, y cuando él lo anota, y sabemos cuándo ese acontecimiento sucede en Europa, podemos estudiar el tiempo en el que las noticias tardaban en llegar al Nuevo Mundo, apenas, como digo, unos 3 meses, ¿no? También esos plazos los podemos estudiar mediante la información que consta en los puertos de salida y de llegada. Por ejemplo, hoy sabemos que las primeras naos que llevaron la primera edición del Quijote en 1605 salieron hacia América el 5 de mayo de 1605 y habían llegado a América, a Puerto Velo, el 19 de agosto. Es decir, apenas 3 meses después ya está el Quijote en el Nuevo Mundo. Por lo tanto, por todas estas acciones, España se puso en el empeño consciente de ser la gran protagonista de cultura en el escenario del mundo, y hubo, por lo tanto, todo ese trasvase que hemos visto de cultura, de libros, a través de los océanos, y, por lo tanto, a la luz de todo esto hay que arrumbar la idea de ese aislamiento intelectual de América respecto de los territorios europeos, y el intercambio de ideas, todo ese comercio de libros que hemos visto era constante entre Europa y la América y España, y la vida universitaria allí no era distinta de la que sucedía en el viejo continente. Por lo tanto, todo un rico sistema de comunicaciones por tierra y por mar facilitó aquella primera globalización. Nos encontramos ante un mundo globalizado donde, gracias a los avances de la navegación, el intercambio de bienes y conocimientos se produjo a una escala hasta entonces desconocida. La importancia que España tuvo en aquellos logros, como decía yo al principio, ha venido silenciándose, ha venido ocultándose, cuando no cuestionándose a lo largo de centurias de lo que se ha denominado la leyenda negra, ¿no? En el epílogo del Hacedor, de Borges, escribe Borges lo siguiente, dice: un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años va poblando un espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de astros, de caballos y de personas. Poco antes de morir, descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara. Pues bien, sintámonos orgullosos de nuestra historia. Todas las líneas de esas rutas de libros que hemos descrito, de lenguas, de expediciones, de historias por mar y por tierra, trazan realmente, como en el cuento de Borges, la forma del rostro de España, la forma de nuestra propia historia. Muchísimas gracias.
que no deja de sorprendernos la épica de la conquista de Latinoamérica y de toda América, porque también fue parte del norte de América. Y hoy, para que nosotros nos pudiéramos hacer una idea, sería como si unos extraterrestres con más de 1000 o 2000 años de evolución con respecto a nosotros aterrizaran aquí y nos enseñaran su cultura, lo que conocen y el choque con la cultura indígena y lo que ésta supuso. Y también hay otro aspecto espectacular, que es que era un puñado de españoles, no eran ejércitos, sino eran al principio 3 naves y no más de 100 y pico españoles los que logran el conquistar un continente entero. La verdad que es una gesta que cuando te pones a pensar un poco se te arroja como un imposible. Y lo cierto que hoy en día hay voces, México por ejemplo, que se alza en contra de lo que se hizo en su día por parte de España, ¿no? Pero si nosotros comparamos lo que es, por ejemplo, la cultura anglosajona y la española, vemos que la anglosajona simplemente destrozó y acabó con la cultura y con los indígenas, los aniquiló simplemente. Y bueno, dejaron algunos reductos, pero no más que reductos. Sin embargo, la conquista de España se realiza de otra manera distinta. Bien es cierto que hubo muchísimas bajas, pero también es cierto que los indígenas permanecieron allí, asimilaron la cultura nuestra. Pensemos que en menos de 2 o 3 generaciones, el joven que había nacido cuando los españoles empiezan la conquista, empieza a asimilar la cultura, pero no solo la cultura, lo que ello conlleva, el saber leer, la música, la construcción, las nuevas técnicas científicas, cómo se forja el acero, las técnicas constructivas de las naves, la agricultura. Todo era una reforma espectacular que poco a poco se va asentando y llega a ese maridaje de España en el Nuevo Mundo. Y ahora, si queréis, abrimos ya el turno de preguntas por si quieren hacer alguna. Levantar la mano el que... Jaime, ¿cómo puedes explicar esa conquista? ¿Cómo se puede explicar que unos navegantes lleguen al Nuevo Mundo y con tan pocos medios y exhaustos como llegan allí, poco a poco se vayan haciendo con él? ¿Y cuáles fueron las medidas casi tácticas diplomáticas que pudieron ellos tener en ese Nuevo Mundo para conseguir ese objetivo, que parece simplemente imposible? Sí, efectivamente. Hay una forma muy sucinta, pero creo que muy ilustrativa de formular lo que sucedió, y es que en contra de lo que podamos pensar, la conquista la hicieron los indígenas y la independencia los españoles, que es al contrario de lo que podemos pensar. Y digo que la conquista la hicieron los indígenas porque efectivamente el gran logro de los españoles llegados a Indias es la transacción, es el diálogo, es la estrategia diplomática para conseguir aliarse con otros pueblos, lo cual lo que revela es que la situación en América antes de la llegada de los españoles no era edénica, no era ningún paraíso de convivencia tranquila, sino que era un escenario cruento en el que se cometían frecuentes atrocidades y explotación entre los propios pueblos indígenas, ¿no? Por lo tanto, el mérito que tienen los españoles es lograr atraerse, ¿no?, a una serie de pueblos y derrocar a un imperio que desde luego les sobrepasaba
evidentemente en número y en capacidad, ¿no? Y es porque, como digo, en contra de lo que podamos pensar, no es una historia de aplastamiento, de unas huestes españolas que llegan allí, de personajes bárbaros y feroces, sino que se logra mediante esa labor diplomática. Y luego, en contra de lo que podamos pensar, la independencia no la llevan a cabo los indígenas, ni los restos que quedan de los pueblos amerindios, las lleva a cabo una élite absolutamente criolla y occidentalizada, y son precisamente los pueblos indígenas los que más rechazo presentan a esos independentistas, porque sus derechos están muchísimo más protegidos con las leyes de la corona que con la nueva realidad de las nuevas repúblicas. Buenas tardes, muchas gracias. Creo que su exposición ha llegado más o menos hasta el principio del siglo XVII, 1600 poco. ¿Podría darnos alguna semblanza de 1600 en adelante? Bueno, efectivamente nos hemos parado ahí porque lo que quería sobre todo subrayar es la rapidez con la que España hace llegar a América esos elementos de cultura que son pues la construcción de universidades, de centros de educación, la edición de obras, los vocabularios, el establecimiento de cátedras, el establecimiento de imprentas. Todo eso al final va a continuar. He dado algunas cifras de que luego durante el siglo XVII sucede, pero fíjense, les doy un dato de lo que luego va a suceder. Son 33 las ciudades en países hispanos, en 15 países hispanos, que hoy son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 33. Todo eso se logra a lo largo de los siglos XVI y XVII. Busquemos una sola ciudad de un territorio en el que hayan tenido presencia Inglaterra, Holanda o cualquier otra potencia que hoy sea Patrimonio de la Humanidad. Pero en el caso de países hispanos, de 15 países hispanos, son 33 las ciudades Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Por lo cual, como digo, todo esto que he estado yo exponiendo, lo que va a hacer durante los siglos XVI y XVII es multiplicarse. Se multiplican las imprentas, decía yo antes, 26 universidades hasta 1812, que creo que recordar que es la última universidad que se funda, es decir, en el límite ya del periodo virreinal, y por lo tanto todo ese proceso que se inicia aquí es el que se constituye, se difunde y se asienta. Lo que quería era un poco marcar cómo ese proceso se inicia en un momento en el que a lo mejor no somos conscientes o pensamos que la acción de España en esos primeros momentos de la conquista está marcada por otras prioridades, ¿no? Así que el panorama, por contestar de modo sumario a la pregunta que hace, es lo que hemos visto, pero difundido y ampliado en todos esos ámbitos. También la creación de hospitales, por cierto, que se me ha olvidado decir, como un elemento clave. Sí. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la excelente presentación. Quería hacer una pregunta respecto a la fundación de las primeras universidades en América. En función de la definición de universidad, hay una discrepancia entre si la primera que se fundó fue la de Santo Domingo o la Mayor de San Marcos en Lima. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, es verdad que la propia caracterización, ¿no?, digamos, de lo que son los estudios superiores, pero pasa también en Europa, ¿no? La propia universidad más antigua de Europa, Bolonia, 1088, pues es una cifra más o menos convencional, porque no siempre hay, digamos, un documento o una realidad que nos certifique una universidad entendida como la entendemos hoy en día. Pero sí, en ese caso, yo sí que anotaría la primera de las universidades, la de 1538, la Universidad de Santo Tomás de Aquino, porque verdaderamente es un centro de enseñanza, lo que podríamos llamar hoy superior, ¿no? Solamente destinado a esos hijos de la élite indígena, sino, como digo, a una enseñanza superior. Evidentemente, luego la importancia que tuvo a partir del año 1551, lo que serían las universidades generales o mayores de América, viene dada por la Universidad de Lima y por la Universidad de México, ¿no? Pero yo sí que consideraría este antecedente, en todo caso,
estamos hablando de 1538, 1551, no estamos muy lejos, son 12, 13 años de diferencia y por lo tanto lo importante más allá de la caracterización no precisa de lo que es el centro de educación superior, estamos al menos hablando de un periodo muy inicial de la conquista, pero yo sí que fijaría 1538 como primer momento del establecimiento de una universidad en el Nuevo Mundo. Solo ahondar en lo que nos decían, que además se ha centrado en los aspectos de letras, porque obviamente no se puede abarcar todo, es obvio, pero que además de los hospitales, sí nos quería comentar algo de los estudios científicos, desde botánicos a ya en el 18, sobre todo de astronomía y demás, como ejemplos de ese florecimiento cultural en América. Sí, sí, de hecho, bueno, Mutis o Francisco José de Caldas, toda la labor que lleva a lo largo de Ecuador, ¿no?, para realizar ese gran herbolario de América, ¿no? Pero es que es impresionante la labor llevada a cabo en poquísimos años. No hemos mencionado, pero por ejemplo, un personaje, un indígena nacido en Xochimilco, que es Juan Badiano, es traductor al latín de una obra de herbolaria indígena escrita por Martín de la Cruz, que es otro indígena en los primeros momentos de la Santa Cruz de Tlatelolco. Y el latín en el que escribe este Juan Badiano se compara ya en su época con el estilo de Plinio. O sea, es que son personajes que siendo indígenas adquieren un conocimiento y son capaces de sistematizar, como digo, esa obra de herbolaria indígena escrita por Martín de la Cruz y traducida por Juan Badiano al latín. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues agradecer esta visión centrada sobre todo en el ámbito cultural, pero que todos sabemos que en cada aspecto que tiene que ver una sociedad, pues allí tuvo su impronta España. Y dar las gracias a Jaime Olmedo por su magnífica conferencia, por ilustrarnos y encantado de tenerle aquí, que es un privilegio y el casino está abierto siempre para usted. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por su presencia.